Para dar comienzo a este ciclo, una última cosa que quería agregar que me estaba olvidando, que es que me parece muy importante también remarcar que estas charlas que estamos haciendo hoy acá se están replicando también en todo el país. Estamos haciendo las jornadas de debate en distintas provincias. Como decía, en Rosario van a estar viajando ellos incluso pasado mañana, en Neuquén, en Córdoba, en Mendoza, en distintas partes, no solamente de Argentina, sino también del mundo. Este ciclo se está impulsando al mismo tiempo en México, en Brasil, en Chile y en el Estado español. Así que me parece que también está bueno saber que tenemos un proyecto internacionalista y socialista por el cual peleamos. Así que les dejo la palabra y vamos comenzando con la charla. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, muchas gracias. Gracias, Brenda, por la presentación. Gracias a los que se han acercado a participar y fundamentalmente a los compañeros del PTS que han estado tras la organización de este evento de hoy en particular y de todas estas charlas que comentaba Brenda que estamos realizando en el país y en otros lugares del mundo. Ahí, bien. En otros países también. Efectivamente, qué mejor escenario para esta actividad que en la calle, cortada, acompañando la toma de una facultad en un marco de conflicto y de lucha sobre todo, ¿no? Y de lucha en las calles, de encuentro, de articulación entre distintos sectores, entre distintos claustros, como veíamos recién en la reunión que estaba a nuestras espaldas. Bueno, por mi parte, lo que quería hacer, para lo que quería aprovechar mi intervención, era para contarles un poco acerca de la asamblea de... Estoy con un poco de acople, me parece. Sí, a ver. ¿Ahí? Bien. Contarles un poco acerca del espacio de la Asamblea de Intelectuales Socialistas. Es, como decía Brenda, un espacio que tiene ya un poco más de un año, casi dos de hecho, de funcionamiento. Es un espacio que es muy federal, efectivamente, como lo venimos manteniendo, sobre todo de manera virtual. Estas actividades son las primeras actividades más presenciales que hacemos. Eso nos permite, formar parte de esos encuentros virtuales, compañeros y compañeras de todo el país, que nos ganamos la vida como trabajadores intelectuales, ya sea como docentes universitarios, como investigadoras de CONICET, y también otros que, aunque no trabajan de eso específicamente, sí hacen de la actividad intelectual, el centro de su actividad, ¿no?, diaria. Y la verdad es que, por supuesto, además de que somos intelectuales, nos reconocemos como socialistas, por eso formamos parte de este espacio. Y no es poco haber podido armar un espacio como este, porque si bien somos muchos y muchas acá, y esperamos ser muchos y muchas más, sabemos que los marxistas en la academia y en los ámbitos intelectuales en general no abundamos, así que poder contar con este espacio para habernos conocido, para saber qué temas se están investigando en distintos lugares del país, qué compañero, qué compañera está investigando o estudiando cierta problemática desde una perspectiva marxista, no es poco. Y además hemos ido, en estas asambleas, en estos encuentros, debatiendo sobre distintos conflictos, sobre coyuntura nacional, internacional, sacando declaraciones, armando algunos paneles virtuales, acompañando presentaciones de libros del IPS, entre algunas otras cuestiones que venimos haciendo. Y pensaba, para compartir con ustedes hoy, ¿qué podríamos plantear como objetivo a futuro de la Asamblea de Intelectuales Socialistas o cómo pensar la tarea inherente a un espacio como este?
para lo cual volvía a las reflexiones del filósofo español Manuel Sacristán, al que tal vez algunos conozcan, que además de filósofo fue un militante comunista toda su vida, que Sacristán decía en una reflexión autobiográfica que hacía en la década del 70, pensaba, bueno, ¿qué es un intelectual comunista? Justamente volviendo sobre su propia trayectoria de vida, ¿no? Sobre cómo él había vivido eso, y decía críticamente sobre esa propia trayectoria que haber recorrido como dos caminos separados el hecho de ser un militante comunista y un intelectual, un filósofo, había sido mortal para su propio recorrido vital, decía él. Decía, hay que intentar hay que intentar fervientemente, constantemente, no recorrer estas dos cuestiones como caminos separados, sino intentar unirlas, decía él. Pero, ¿qué significa efectivamente unirlas? Porque, bueno, podría ser, digamos, algo muy fácil de decir, pero no de hacer. Y él decía, para fundir estos dos caminos, son necesarias dos cosas. Por un lado, pensar como comunistas los problemas de nuestra profesión y al mismo tiempo defender en el seno de las organizaciones comunistas el valor de nuestro pensamiento como intelectuales. ¿Qué significa pensar como comunistas los problemas de la profesión? Bien, en primer lugar, pensar como comunistas las problemáticas que tenemos, los problemas que tenemos en tanto trabajadores intelectuales. Claro, es muy fácil, si pensamos en este momento, quienes trabajamos como intelectuales, en este preciso acto estamos vinculados a un problema que tenemos, que es la falta presupuestaria, bueno, el ajuste, por supuesto la caída del poder adquisitivo, la cuestión salarial. Sin embargo, bueno, eso sería algo compartido por todos los que estamos, todos los y las que estamos acá en esta actividad, en este corte, en esta toma, pero específicamente como comunistas, desde nuestra tradición, ¿qué otras cosas, más allá de la cuestión presupuestaria, de la cuestión salarial, aunque íntimamente vinculadas con ellas, podemos pensar? Hay muchas, de hecho recién en la asamblea, algunas se comentaban y decían no queremos luchar contra este ajuste para volver a la misma universidad que teníamos, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones para pensar, pero a mí me gustaría mencionar solamente tres que para mí son muy importantes y que me cuesta ver cómo están tan naturalizadas en nuestros ámbitos académicos e intelectuales. En primer lugar, pienso en la naturalización de las desigualdades al interior de los espacios académicos, educativos, universitarios. Me refiero a el sostenimiento de las escalas jerárquicas en las cátedras universitarias. Me refiero a la existencia, por ejemplo, en la carrera de investigador de CONICET, de un montón de peldaños por los que hay que ir pasando, que si le sumamos las becas de investigación, de doctorado y de postdoctorado, que entre las dos, entre las becas de doctorado y de postdoctorado, además, suponen 8 años de precarización laboral para después entrar a una carrera en la que pasamos por 5 escalafones diferentes, ¿no? Bueno, algo similar pasa también con las cátedras universitarias. Pensemos en lo que eso significa, toda la presión simbólica y material que significa para nosotros, para nosotras, estar metidos en carreras que todo el tiempo nos están presionando a tener que hacer más para subir esos escalafones, ¿no? Nos vemos compelidas a estar constantemente buscando acrecentar nuestros currículums, tener más becarios, tener más tesistas, publicar más papers a como dé lugar, bueno, ir a más congresos. Estamos en una maquinaria de productividad que, por supuesto, nos aleja del objetivo primero de nuestra actividad intelectual, que es la producción de conocimiento, la enseñanza, y que al mismo tiempo
nos pone en una actitud muy emprendedorista, ¿no? De estar construyéndonos constantemente un lugar, un nombre, una carrera, un currículum, justamente eso que criticamos, ¿no? La meritocracia alimentada a base de emprendedorismo. Al mismo tiempo creo que esa academización, esa profundización de esa dinámica también nos envuelve de una manera, nos aprisiona, quitándonos mucho tiempo para estas otras cosas tan importantes, ¿no? Tan importantes para la producción de conocimiento crítico, el activismo, la militancia, el poder estar comprometidos con las luchas, con los movimientos o inclusive con estar estudiando problemas que no son necesariamente esos problemas que estudiamos para nuestra vida laboral o que son nuestros temas de estudio específicos de nuestro trabajo. Bien, creo que cuestionar la existencia de esas jerarquías es importante, no solamente para, como decía, para adherir a principios igualitaristas, sino también por esta cuestión, para recuperar algo de ese tiempo que ese laburo nos quita. En ese sentido, es importante también decir que la Asamblea de Intelectuales Socialistas, creo yo, tiene una característica muy particular, que es que fue creada, o por lo menos impulsada originalmente, por dos compañeros de características muy particulares, que son Ariel Petruccelli y Juan Dalmaso, que siendo dos intelectuales, con muchos libros en su haber cada uno, con mucha producción, siendo dos marxistas, dos militantes, sin embargo, ninguno de los dos es académico, ninguno de los dos ha desarrollado carrera académica, y creo que eso le otorga una orientación particular a la Asamblea, ciertas preocupaciones que también me parece importante valorizar del espacio. Bueno, otro de los temas muy naturalizados también que creo que tenemos que poder cuestionar es el de la privatización encubierta de las prácticas de conocimiento, también de muchas prácticas educativas, también se decía en la reunión de recién. Veo con mucha preocupación cómo muchos docentes universitarios o investigadores vamos a dictar cursos de posgrado pagos, abonamos a las carreras de posgrado que son pagas y que son de alguna manera, bueno, son espacios privatizados dentro de la universidad pública. Post pandemia se ha visto mucho también cómo muchas universidades empiezan a ofrecer cursos arancelados virtuales y a presionar a sus docentes para que dicten esos cursos cuando son también pagos. Lo mismo dentro del sistema científico se ve cómo proliferan las actividades que se llaman de vinculación, por ejemplo a través de los stands de CONICET, que es como el ofrecimiento que los investigadores de CONICET hacemos por fuera de nuestro salario y de nuestras actividades regulares, ofrecemos nuestros servicios a privados, ya sean empresas, organizaciones de la sociedad civil, pero bueno, eso de alguna manera también es como una venta en paralelo de la posibilidad de nuestra producción de conocimiento, que es muy problemática, ¿no? También, por último, otra de las naturalizaciones que veo con mucha preocupación es cómo hemos dejado de hablar de la presencia de los organismos de crédito, financieros o de gobernanza, como se les suele decir, en los lineamientos, en las instituciones públicas de ciencia, de educación. Hace 20 años atrás era muy normal que estuviéramos constantemente insistiendo en lo que significaba el financiamiento del BID, los lineamientos del Banco Mundial sobre los distintos niveles del sistema educativo. Hoy en día volvemos a hablar del FMI, pero no vemos con tanta claridad esa presencia de esos otros organismos o inclusive por ejemplo, en las universidades, cómo se adoptan los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU de manera absolutamente acrítica, desconociendo que, bueno, que exista, en particular con la Agenda 2030 de la ONU, que exista una crítica por derecha que le hace Milei tildándola de comunista, no significa que nosotros, que somos los verdaderos comunistas, no tengamos en claro cuáles son los intereses que por acción u omisión representa la ONU y lo problemático que es que nuestras instituciones universitarias
tengan cartelería o adopten para promulgar un proyecto de educación ambiental sustentable en la universidad, la Agenda 2030, ¿no? Y eso se replica en un montón de otros, no solamente lo ambiental, sino en las cuestiones de género. Bueno, la Agenda 2030 está súper presente hoy en las instituciones educativas. Bien, también decía entonces pensar como comunistas los problemas de nuestra profesión. También significa, en un segundo sentido, pensar como comunistas los problemas de investigación de los que se ocupa nuestra profesión. Eso, bueno, significa ni más ni menos que apropiarnos del mejor conocimiento científico disponible para pensarlo en el marco de proyectos políticos de transformación social e inclusive en el marco de animarnos a pensar en una sociedad comunista, ¿no? ¿Cómo serían los problemas que estudiamos hoy en día? ¿Qué solución les daríamos en el marco de una sociedad comunista? Esto lo digo porque, bueno, muchas veces tendemos, creo yo, a dejar para después la elaboración, el análisis de la resolución de los distintos problemas que, si tomáramos el poder efectivamente, tendríamos que solucionar: los problemas de vivienda, de educación, de transporte, de salud, culturales, bueno, de todo tipo. Y por lo general tendemos a pensar que, bueno, esas son cuestiones que vamos a pensar más en concreto el día que tomemos el poder. Creo yo que empezar a hacerlo desde ahora, por supuesto, no necesariamente dando respuestas cerradas ni recetas infalibles, pero sí sería algo que nos podría permitir dialogar con mucha gente que estudia problemas concretos, pero que lo hace desde perspectivas políticas, bueno, no revolucionarias. Poder dialogar con esas personas nos permitiría tener acceso a un conocimiento muy sofisticado muchas veces, pero que sin embargo es pensado desde marcos políticos bueno, diferentes o desde variantes reformistas, y que dialogar con esos sectores también nos permitiría acercarlos mucho más a nuestra tradición. Por último, les decía, Manuel Sacristán hablaba de la importancia de defender en el seno de las organizaciones comunistas el valor de nuestro pensamiento como intelectuales. Sabemos que ha sido siempre una relación muy compleja, que además ha sido muy bien historizada en nuestro país. Vemos con mucha alegría cómo las organizaciones de la izquierda marxista revolucionaria desde hace un tiempo tienden puentes hacia los sectores intelectuales, se preocupan, tienen políticas editoriales muy valiosas, e inclusive no solo con una relación de exterioridad, sino que muchos de sus cuadros también se forman y producen elaboraciones intelectuales de mucha calidad. Pero también entiendo que defender, Sacristán lo decía, le estaba hablando a los propios militantes de las organizaciones comunistas y les estaba diciendo: defiendan el tiempo necesario dentro de su vida militante para poder desarrollar su pensamiento como intelectuales. Y yo agrego que para mí también defender en el marco de las organizaciones comunistas nuestro pensamiento como intelectuales es educar en el sentido de poder transmitirle al compañero, a la compañera, al cuadro, al dirigente, qué preguntas políticas o qué respuestas políticas le puedo ayudar yo con mis conocimientos, con mi formación, le puedo ayudar a responder. En ese sentido también esto nos plantea el desafío de, bueno, aprender a ser más claros, aprender a transmitir con claridad lo que tenemos para decir como intelectuales. Obviamente la producción de conocimiento tiene sus tiempos, tiene sus lógicas, tiene su léxico particular, pero eso no nos exime del desafío, de la tarea de intentar decir y transmitir con claridad, comunicar con claridad de la manera más comprensible y accesible que sea posible eso que estudiamos, eso sobre lo que pensamos, eso sobre lo que hemos reflexionado y sobre lo que estamos teorizando. Aunque sea
aunque eso que tengamos para decir, y no solamente al compañero, sino también a la persona sobre cuya realidad estamos hablando, suene utópico, ¿no? Yo prefiero que sea comprensible, aunque suene utópico, a que no sea comprensible, ¿no? Porque además estoy convencida de que cuanto más hablemos de eso que resulta utópico, menos extraño le va a resultar a aquellos que son nuestros interlocutores e interlocutoras. Bueno, habiendo dicho todo esto, cierro, bueno, justamente sintetizando estas ideas de Sacristán, diciendo que finalmente no se trata entonces de, por un lado, ser un militante que en sus tiempos libres es un intelectual, o un intelectual que trabaja como intelectual y que cuando abandona la facultad o el CONICET es el militante de un partido de izquierda, sino quien se puede apropiar de cada una de esas tareas para potenciar a la otra, ¿no? Eso sin duda nos va a poner probablemente en un lugar un tanto incómodo, como dice Richard Levins, un ecólogo norteamericano, con un pie adentro y un pie afuera, pero creo que es una incomodidad de la que vale la pena hacerse cargo de cara a la construcción de ese futuro comunista con el cual soñamos, el cual anhelamos y por el cual militamos y luchamos día a día, ¿no? Muchas gracias. Decía de presentar el espacio de la Asamblea de Intelectuales Socialistas y a mí me corresponde presentar un poco el documento con el que salimos más bien públicamente, que es el Manifiesto por un Futuro Comunista. No tengo idea de qué va a hablar del Chipi, posiblemente transmita el partido de Argentina con Bolivia. El manifiesto en cuestión, como corresponde en estos tiempos, llevó una discusión de cada una de las palabras y vale decir por lo menos un par de cosas de cada una de ellas. Al iniciarse con un por, hay una voluntad activista. Se podría decir simplemente un futuro comunista, como descripción de una realidad posible. Al estar precedido por un por, estamos mostrando una intención deliberada que es la necesidad de construir ese futuro. Hablar de futuro era una de las piezas nodales, ¿no? Porque lo que nos parece es que algo que condiciona tremendamente la realidad política contemporánea en todo el planeta es la ausencia a escala de la visión de masas de perspectivas alternativas al más de lo mismo, ¿no? Al mundo neoliberal que ha fagocitado el conjunto del planeta y que puede tener manifestaciones un poco más conservadoras, un poco más progresistas, pero cuyo fundamento social y económico profundo ni siquiera se discute, salvo en pequeños cenáculos o en pequeños espacios de militancia revolucionaria, que en todo el mundo somos todavía una pequeñísima minoría. Y hablar de comunismo, bueno, eso llevó bastante discusión. ¿Por qué no hablar de socialismo? Bueno, nos parecía que era pertinente recuperar el sentido clásico, ¿no? El original, el del manifiesto comunista. Y sobre todo, esto fue también motivo de discusión, justamente ahora donde el comunismo volvía a ser como un caballito de batalla de ciertos sectores de derecha, ¿no? Nos parecía que justamente en el momento en que cuando se estaba insultando al comunismo, lo que correspondía era salir a dar la cara y decir sí, somos comunistas y los comunistas buscamos esto, aquello y lo otro. Todo manifiesto es evidentemente una intervención política, incluso un manifiesto literario es básicamente una intervención política. Toda intervención política tiene un momento y un lugar, una coyuntura. Pero nos parece también que este gesto de intervención política escapa a la coyuntura, para decirlo blanco sobre negro. La necesidad de hablar de un futuro comunista es una necesidad hoy, pero también lo era ayer, y lo era hace 10 años, y lo era hace 20 años. En realidad es una necesidad muy vieja, sobre la cual convendría historizar de dónde venimos y por qué ahora quizás sí sea un momento un poco más propicio que en otros de que hablemos más claramente. Podemos poner una fecha simbólica, el 89 o el 91, la caída del muro de Berlín, el derrumbe de la Unión Soviética, la hegemonía arrolladora del neoliberalismo a nivel mundial, que llevó a que todo el espectro político
se corriera hacia la derecha, ¿no? A veces se habla de un giro a la derecha. Bueno, venimos girando a la derecha, si es por eso, desde hace décadas, ¿no? Los partidos comunistas desaparecieron en muchos lugares, la socialdemocracia se hizo social-liberal, lo que quedaban de partidos comunistas se hicieron con suerte socialdemócratas, ¿no? Y las izquierdas revolucionarias de tradición trotskista, de tradición anarquista o de otras tradiciones marxistas revolucionarias que también las ha habido, como el luxemburguismo, como el concejismo, no lograron, tras ese derrumbe, ¿no?, pasar al primer plano, hacer pie, convertirse en una fuerza de masas. Seguían existiendo, en todo caso, como pequeños grupos, pequeños colectivos, más o menos fuertes en algunos países, pero siempre en los márgenes absolutos de la vida política. Esto, por otra parte, el derrumbe del 89-91 y el auge del neoliberalismo se venía viendo de más larga data. Era un proceso más profundo. Ya que Lucía lo citó bastante a Manuel Sacristán, que suele ser un autor poco citado, me permito citarlo yo también. En el año 81, reparen ustedes, en el 81 todavía la Unión Soviética seguía en pie. Hacía solo 2 años había tenido lugar la revolución iraní, ¿no? Una revolución como poco antiimperialista, y que en el 81 no estaba claro todavía cuán islámica iba a ser, ¿no? Eso estaba como por verse. Hacía también 2 años había tenido lugar la revolución sandinista, quizá la última revolución con algo de intencionalidad socialista, frustrada a la postre, ¿no?, pero que se podía inscribir, por lo menos en su militancia, ¿no?, en un horizonte socialista en algún sentido. América Latina estaba a las puertas de las primaveras democráticas y mucha gente tenía expectativa en lo que se iba a venir con la inminente democracia que muchos estaban palpando y que se iba a conseguir rápidamente. En el año 81, Manuel Sacristán, en una reunión de militantes que se juntan creo que en Barcelona, a raíz de un intento de golpe de Estado que hay en España, ya posiblemente olvidado, en febrero del 81, principios del 81, y ahí, hablando de la coyuntura, Sacristán, que tenía más o menos la edad que yo tengo ahora, tenía 55 años, yo tengo casi 54, les dice a veces las cosas, a la gente que lo estaba escuchando, ¿no?, dice, a veces las cosas hay que decirlas blanco sobre negro, y yo un poco ya, quizá por la edad, no tengo miedo a decirlas y hay que decirlas claras para prepararnos. Y lo que dice es, se nos viene, estas son las palabras que empleó, una larga travesía del desierto. ¿Sí? Guarda con engañarnos que las pequeñas cositas favorables que podemos ver, no, la marea va para el otro lado. Y dice, yo creo que la gente de mi generación, es decir, está pensando a 30, 40 años, no vamos a ver en vida ningún cambio social favorable. Pero eso no significa que tengamos que pasarnos con armas y bagaje al campo del adversario, ¿no? La tarea es no engañarnos sobre lo que está pasando en el mundo y no desnaturalizarnos, ¿sí? Mucha gente después, algunos entrevistados en documentales posteriores, dijeron, nos estaba advirtiendo lo que se venía cuando nosotros no lo veíamos, ¿no? No veíamos ese mar de fondo. A veces no se ven esos mares de fondo porque se analiza la realidad solamente en la superficie política, ¿no? Y lo que genera, digamos, si somos marxistas, tenemos que tener mucha atención a eso, lo que genera la dinámica historia a largo plazo es el desarrollo económico, en particular en las sociedades en que vivimos, el desarrollo del capitalismo. Entonces, el capitalismo se estaba reconfigurando y las fuerzas políticas, en particular las fuerzas políticas antisistémicas, estaban teniendo dificultades para entender qué estaba pasando y, en consecuencia, para saber más o menos qué se puede hacer ante esos cambios que se estaban produciendo. Bueno, a partir de ahí, sobre todo de una década después, a partir del 91, hay un viraje monumental desde el punto de vista político hacia la acomodación con el sistema capitalista. Y las fuerzas que se pensaban en algún sentido muy genérico como de izquierda, empiezan de manera a veces explícita, a veces de manera implícita, a desentenderse de una serie de problemas capitales.
se desentienden del problema de la revolución, ¿no? La revolución no está a la orden del día, entonces no hablamos más de eso. Puede ser que la revolución no esté a la orden del día, pero el tema es si eso implica que no hay que hablar de eso. Y si dejamos de hablar de eso, bueno, nunca va a estar a la orden del día. Empieza a suceder que como la economía parece tan difícil de domesticar, tan difícil de influir, porque los que controlan las palancas del poder económico no son las clases trabajadoras, bueno, se deja de hablar de economía, entonces se empieza a hablar de cualquier otra cosa, ¿sí? Cualquier otra de las muchas, incluso infinitas, circunstancias de conflicto o de opresión de todo tipo que pueda haber en una sociedad capitalista o en otro tipo de sociedades, se habla de eso, pero no. Entonces, hablar de clase durante muchos años pasaba a ser, no sé, uno hablaba de clase y era una especie de dinosaurio que hablaba de una cosa que era una especie de ficción. En cambio, de cualquier otra forma de opresión, que las hay, era una cosa súper aceptable, ¿no? Pero de clase no se podía hablar. De economía casi no se podía hablar. Y todo el desarrollo del capitalismo va configurando cambios culturales profundos. Culturales y políticos, porque la política crece a partir de ciertos suelos culturales que hacen más factible ciertas políticas o ciertas organizaciones o ciertas perspectivas o las hacen más difíciles, ¿no? Todo lo que Jameson llamaba, todo el posmodernismo que Jameson sí conceptualizaba como la lógica cultural del capitalismo tardío, era una cosa que emanaba no tanto de actores políticamente deliberados, sino que emanaba de la estructura profunda del capitalismo que estaba haciendo nada más y nada menos que convertir a la cultura en una mercancía, ¿no? Evidentemente, la conversión de la cultura en una mercancía tenía implicancias políticas de primera magnitud. Ante eso, claro, quienes tenemos algunos años y peinamos algunas canas, era muy difícil hablar de comunismo y de revolución en los años 90. Era absolutamente difícil, ¿no? O sea, eso acababa de terminar en un desastre y si uno decía algo en ese sentido, se exponía prácticamente al escarnio público. Entonces era muy comprensible, o bien que los comunistas, los revolucionarios, no habláramos a boca de jarro, ¿no? Y eso podía ser comprensible, pero se produce una deriva más profunda, que es que buena parte de la intelectualidad crítica empieza a abrazar todo tipo de concepciones posmodernas que los llevan a pensar que, dado que el sistema nos está siendo difícil cambiarlo, bueno, pensemos que no hay sistema, ¿no? Son todos fragmentos, suma de fragmentos. Claro, mientras esas izquierdas posmodernas fragmentaban, quien totalizaba era el capital, ¿sí? Porque el capital tiene una dinámica totalizante. A uno le puede disgustar, pero entendemos mal qué es y cómo funciona el capitalismo si pensamos que el capitalismo es una cosa de fragmentos que no tienen pie ni cabeza, ¿no? Tiene una lógica profunda, y esa lógica profunda no es de la voluntad de algún capitalista en particular, sino es la lógica que implica, que impone la propia dinámica del sistema y que se impone incluso sobre los actores, ¿sí? Esa competencia de capitales tiene un origen estructural. Esto lleva, evidentemente, a una conclusión muy obvia, muy difícil de realizar políticamente, pero a la que hay que plantearse abiertamente. Los efectos del capitalismo, si son efectivamente efectos del capitalismo, no los solucionamos modificando lo que es inesencial, cambiando un gobierno o cambiando una ley o una política. Solamente lo podemos modificar si modificamos las relaciones de producción. Ese era el objetivo histórico del comunismo. Y ese objetivo histórico, aunque tuvo 1000 problemas de realización práctica, sobre los cuales no podríamos ser condescendientes, ni podríamos ignorarlos, sigue siendo el objetivo real de quien quiera salir de los enormes problemas de todo tipo, económicos, culturales, sociales, de género, ecológicos, etcétera, que nos impone la dinámica del capitalismo en su desarrollo. Ahora, ¿es posible que en este momento tengamos alguna posibilidad de hablar más claramente? Yo creo que sí, por varias razones. Primera, todas las expectativas que se generaron tras el avance arrollador del neoliberalismo
terminaron empantanándose y siguen empantanadas. Para decirlo muy claramente, el capitalismo no ha logrado en los últimos 50 años regresar a los niveles de acumulación y a las tasas de ganancias que tenía en su edad de oro. Hacia el año 2000 debería haberse producido, poco más, poco menos, un nuevo ciclo ascendente que no tuvo lugar. Hubo un poquito más de ascenso de algunos países, siempre a costa de otros. Asciende China, por supuesto, pero la economía china crece a costa de que se derrumbe la de Japón y la de Corea. Recordemos, en los 80 estaba lleno de gente que decía que la nueva potencia hegemónica iba a ser en 20 años Japón, ¿sí? Japón es una curiosísima economía capitalista que lleva 20 años estancada. Problemático también, porque uno esperaría de una economía capitalista estancada que sea un foco de conflicto y tampoco lo es, ¿no? Es decir, las promesas económicas del capitalismo siguen sin estar del todo presentes y cualquiera que mire la realidad, incluso a nivel mundial, Argentina puede ser un caso más extremo, ¿no? Un país con decadencia económica hace 40 años, pero a nivel mundial, bueno, el empleo está cada vez más precarizado, ¿sí? Absolutamente más precarizado en todos lados, ¿no? Las viejas garantías de los estados benefactores en los países centrales han desaparecido o han menguado. Todo esto en una especie de efecto de pinzas, porque el desarrollo del capitalismo, el crecimiento de la economía capitalista es insuficiente para proporcionar altas tasas de beneficio. Y recordemos que la tasa de beneficio es el motor de este sistema, ¿sí? Es insuficiente para garantizar altas tasas de beneficio, pero aún así es ecológicamente desastrosa. Por eso es que vamos entrando lentamente en una crisis descomunal que ya hasta a nivel del establishment se habla de la crisis permanente o de la permacrisis, de la policrisis. Antes se hablaba de una crisis civilizatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se va viendo, pero se lo va viendo también en cómodas cuotas. Y yo no creo que haya que tener expectativas de que se produzcan estallidos repentinos. Si ocurrieran, habrá que estar preparado y aprovecharlos, pero no hay que considerarlo, me parece, la opción más probable. Hay que prepararse para un mundo de crisis que se solapan y se superponen y no se terminan de solucionar. Y que lo más probable es que no se solucionen hasta que aparezca un movimiento que deberá ser necesariamente internacional, que se proponga atacar de raíz las relaciones capitalistas de producción. Esas crisis tienen múltiples dimensiones. Hay una crisis ecológica que ya es tan grande que llegó a la tapa de los diarios, pero esto no es nuevo, ¿no? Los problemas, la conciencia sobre la magnitud enorme de los problemas ecológicos ya estaba presente a primerísimos años 70, ¿sí? Y quienes eran un poco más bicho lo habían visto en los 40, ¿sí? Como problemas que se venían en el futuro. La economía capitalista sigue con tasas de acumulación débiles, lo que ha generado una dinámica de la concentración de la riqueza hacia arriba, muchas veces garantizada por métodos políticos, ¿no? Bueno, lo que va a hacer Milei es básicamente eso, es una transferencia de ingresos hacia arriba. Pero eso está pasando en muchos países. Por eso es que en los últimos años la desigualdad de ingresos ha crecido. Inclusive ha crecido en el llamado ciclo progresista latinoamericano. Hay que ver simplemente los datos, ¿sí? Hubo un crecimiento económico que permitió algún grado de redistribución sin achicar las desigualdades, profundizando las desigualdades. Es decir, en el marco del capitalismo, las pequeñas mejoras sin alterar el sistema, pasa un tiempo y se te vuelven en contra, porque quienes vivimos de nuestro trabajo, que a esta altura es la inmensa mayoría de la población, estamos cada vez en una situación más precaria. La situación ecológica es tremendamente difícil, ¿no? Hasta el punto que nuevamente una maniobra de pinzas es, si se consume menos petróleo para frenar un poco el calentamiento global, cuyas consecuencias nadie se atreve a prever, la economía se resiente. Pero si se acelera el consumo por el medio del crecimiento económico, freímos el planeta.
¿sí? Freímos el planeta con consecuencias imprevisibles. No hablemos tampoco de la crisis geopolítica. Nuevamente, un contraste con los 90. En los 90, en ese mundo unipolar, cualquiera que pensara sacar los platos del capitalismo decía, ¿y con quién me apoyo? ¿No? Si yo rompo con Estados Unidos, ¿a quién le vendo o a quién le compro? Bueno, hoy Estados Unidos no tiene ese poder, ¿sí? No hay poderes en el mundo que sean anticapitalistas, pero sí hay poderes capitalistas de distinto tipo, China, Rusia, India, etcétera, que ya no obedecen matemáticamente los dictados del tío Sam, como sí era así en los 90. Entonces se van generando condiciones donde es posible tener un discurso público revolucionario que tenga cierta audiencia de masas. Pero esto es también una cuestión de ensayo y error. No vamos a saber cuán permeable es el mensaje comunista hasta que no nos hagamos la prueba de hablar a calzón quitado, y cuando digo a calzón quitado quiero decir, cuando hablemos en la cola del colectivo, cuando hablemos en la verdulería, cuando hablemos con nuestros vecinos en el barrio, cosas tan simples como decir, che, acá lo que hay que hacer es expropiar la tierra y socializar la riqueza de este país, porque si no hacemos eso, lo que podemos discutir es si vamos a tener un 25 o un 50% de pobres. Ese es el margen de discusión. Si nosotros decimos, yo quisiera vivir en una sociedad en la que no haya pobres, bueno, tenés que hacer una revolución, no hay mucha vuelta para eso. Y son este tipo de cosas las que me parece que hay margen para que las digamos abiertamente, para que salgamos y después veremos, si no hay margen, no hay margen. Bueno, la gente nos sacará corriendo. Yo opino que no ocurriría eso, pero bueno, hay que hacer la experiencia. Y a esto se suman algunas otras pequeñas cuestiones, que algunas no son tan pequeñas. Los cambios en las nuevas tecnologías han modificado pautas culturales, con costados negativos y con costados positivos. Uno de los costados, y cada costado puede ser simultáneamente positivo y negativo. Los profesores de historia nos horrorizamos con el nivel de chatura histórica de las jóvenes generaciones, ¿no? Donde parece que el menemismo y el paleolítico estarían en un mismo plano, ¿no? Algo que pasó hace mucho. Pero ese mismo achatamiento histórico permite otro tipo de fenómenos, ¿no? Un audaz como Milei puede vender a las jóvenes generaciones como una novedad el liberalismo, una vertiente extrema del liberalismo, a la que yo me sigo negando a llamar libertaria y a llamarlos libertarios. Porque si libertaria era América Escarfó, si libertario era Buenaventura Durruti o Severino Di Giovanni, yo no les quiero regalar la palabra libertario a esta gente. Para mí son libertaristas o libertarianos. Libertarios no. Libertarios eran los anarquistas comunistas. Pero lo cierto es que Milei, con mucha audacia, hay que reconocérselo, bajó un programa ideológico completo, ¿no? Cuando parecía que vivíamos en el mundo del pragmatismo, el tipo bajó todo su programa. Y no le fue mal, por lo menos en términos electorales. Pero antes, con un sentido inverso, en Estados Unidos, con menos éxito, pero con bastante éxito, el lanzamiento de Jacobin había permitido que de repente en Estados Unidos, en las jóvenes generaciones, fuera fashion y muy simpático ser socialista, en el país del macartismo, ¿no? En el país del macartismo, de repente, claro, la conciencia histórica había desaparecido. Eso tiene problemas, sobre todo cuando se piensa una política revolucionaria que no puede ser impulsos de momento, sino que tiene que ser algo muy sostenido en el tiempo y mucho más consciente que ganar una elección con una consigna ganchera. Pero eso al mismo tiempo ofrece oportunidades. Durante muchos años yo insistí muchísimo en que era fundamental que las fuerzas de izquierda nos hiciéramos cargo de la terrible fracaso que había significado los experimentos socialistas del siglo XX. Pero hoy la realidad es que a los estudiantes que vienen a mis clases, eso forma parte de un pasado del que no saben nada, y como no se sabe nada de eso, eso me permite hablar libremente del comunismo hacia el futuro, sin tener que dar cuenta, aunque tengamos que hacernos cargo, hay que pensar mucho sobre esas experiencias, por qué salieron como salieron, qué estuvo mal, qué se debió a circunstancias inevitables, qué se debió a circunstancias evitables.
Sobre eso hay mucho que pensar, pero para interpelar a las jóvenes generaciones no tenemos que hacernos cargo de toda esa mochila, simplemente podemos hablar mirando hacia el futuro. Por supuesto, y cierro con esto, cualquier apuesta de futuro siempre está, y en este país lo sabemos de sobra, bajo el acicate, bajo la amenaza del fracaso. Y sí, cualquier empresa política se arriesga al fracaso. El tema es qué tipo de fracaso nos arriesgamos a cometer. Creo que ha llegado la hora de empezar a decir mucho más claramente que si vamos a fracasar, pues fracasemos intentando tomar el cielo por asalto y no fracasemos intentando hacer alguna mejorita de lo que nos parece en un momento que es lo posible, ¿no? Porque la política del mal menor, la política del posibilismo, nos termina dejando en situaciones desastrosas, cada vez peor. Entonces, me parece que volver a pensar la idea de ese tomar el cielo por asalto, que en este país estuvo tan presente hace apenas 40 o 50 años, ¿sí? Las generaciones del 70 estaban pensando en que tomar el poder era una cosa que estaba casi al alcance de la mano y que ese tomar el poder no era ganar una elección para hacer cambios menores, sino que era poner patas para arriba a la sociedad entera. Hay que volver a recrear ese espíritu épico sin caer en un voluntarismo en el sentido de ser ciego, ¿no? El voluntarismo es ciego, es no ver los problemas. Tenemos que ver los problemas, que son enormes, que son complejos, pero esos problemas habrá que afrontarlos con voluntad revolucionaria. La voluntad revolucionaria no es voluntarismo, es ser muy conscientes de lo débil que podemos ser, de lo difícil que puede ser la situación, de lo complicado que está el partido, pero forzar al límite nuestras posibilidades en un sentido revolucionario. A esta altura del partido, cambiar el capitalismo, salir del capitalismo, romper del capitalismo, es casi lo mismo que salvar a este mundo al que el capitalismo está llevando al desastre por la combinación de crisis y en particular por la crisis ecológica que va a tener consecuencias devastadoras, quizá no en poquísimos años, pero sí en unos cuantos años más. Cierro con esto. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Lo primero que cuando veía la película Puan, ¿no? Hace algunos meses, uno pensaba, es el pasado, pero muchos decíamos, no es el pasado, viene Milei y va a ser el futuro. Y estamos haciendo esta conversación en estas jornadas, acá en Puan, y quizá estén filmando la Puan 2, pero no van a poder hacer Puan 2 porque hoy hay como 100 Puan en todo el país. Y esto que estamos haciendo acá, a nosotros nos toca en una jornada, pero en clases públicas, están en la Universidad General Sarmiento haciendo cortes, en Hurlingham, en José C. Paz, en La Matanza, en Varela, en Quilmes, en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Mendoza. Y bueno, y para nosotros es muy auspicioso verdaderamente hacer la jornada en estas condiciones. Porque significa que un actor muy importante, que es el movimiento estudiantil de este país, se está poniendo en movimiento, ¿no? Y una nueva generación está aprendiendo la vida política, la lucha política, a construir un movimiento real, cuando hacía bastante tiempo que esto no ocurría, ¿no? Entonces, digo, lo estamos haciendo en estas circunstancias y obviamente no podemos saber el alcance que va a tener esta lucha, hasta dónde va a llegar, pero sí que está diciendo mucho de que eso que nos habían dicho, que las nuevas generaciones juveniles se habían hecho toda de derecha, que la rebeldía era de derecha, porque votaron a Milei una parte de la juventud, no es así. Por lo menos está apareciendo un polo de jóvenes, de estudiantes, que están mostrando que la única rebeldía que puede tener ese nombre de ser rebelde es de izquierda, es para enfrentar esa derecha y es para tratar de abrir un nuevo camino a esta sociedad, ¿no? Entonces me parece primera reflexión muy importante porque nosotros estamos
disputando un poco el sentido de los términos, ¿no? Estamos disputando el sentido de lo que es el comunismo. Contra quienes transformaron esa palabra en sinónimo de la dictadura burocrática que impuso el estalinismo. Contra quienes transformaron, digamos, la idea del comunismo en la idea de la opresión, el totalitarismo, o la idea de que había que resignarse a que un dictador diga cómo tenía que ser la sociedad. Y borró esa idea que gritaban los obreros revolucionarios de comienzos de siglo cuando decían viva el comunismo, viva la libertad. Y a la vez cuando nuestros oponentes, hoy en la vida política, la extrema derecha, pretende asociar el comunismo también con el totalitarismo, ¿no? Entonces nosotros estamos disputando y decir, no, cuando decimos el futuro comunista estamos hablando por la constitución de la verdadera libertad humana, o una libertad a la que podemos aspirar, ¿no? Una libertad, y está muy bien planteado en el manifiesto, que no sea para unos pocos, sino que sea para el conjunto de la sociedad humana, cuando las condiciones materiales que tenemos a nuestro alrededor nos permitirían vivir de esa manera. O sea, nosotros tenemos medios hoy que nos permitirían vivir libremente, que toda la población esté bien alimentada, que viva sin problemas, que no tenga que hacinarse 7, 8 personas en una pieza sin acceso al agua corriente, sin acceso a la energía eléctrica o teniendo que colgarse, viviendo en condiciones muy, muy precarias, como vive gran parte de la humanidad, no solo en nuestro país. Digamos, la forma precaria de habitar es hoy ampliamente predominante en las grandes ciudades, ¿no? Y eso no es porque, insisto, no tenemos terreno, no tenemos material de construcción, no tenemos fuerza de trabajo para construir eso, para construir esas viviendas mínimamente dignas para la sociedad, sino porque el capitalismo lo impide. Hoy no es que uno para llegar a fin de mes tiene que tener 2 o 3 trabajos, como ya tiene gran parte de la población, porque se paga la actividad laboral que unos hacen en general por debajo del precio de la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Y eso cómo se sabe? Bueno, porque no me alcanza lo que gano para vivir. Entonces tengo el fin de semana que hacer changas, o tengo que hacer horas extra y extender mi jornada a 10 o 12 horas, o porque me tengo que dejar para laburar en Uber el fin de semana, como muchos laburantes que trabajan en una oficina y el fin de semana salen a hacerse el mango. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi costo de reproducción es superior a lo que yo percibo por el salario, ¿no? Y esta es una dinámica, una tendencia del capitalismo. Fíjense hoy cómo se expresa en un acto de barbarie que ha creado el actual gobierno, que es que gran parte de la población que se dirige a trabajar todos los días, cientos de miles de personas, son 3 millones en total, pero un poco menos la que viene en tren todos los días a laburar a la ciudad de Buenos Aires del conurbano y vuelve por las tardes, viajando en condiciones ya de hacinamiento, muy difícil en las horas pico, tiene que tirarse del tren a partir de la 3ª semana del mes, antes de que llegue, arriesgando la vía, incluso en vías electrificadas, porque no puede cargar la SUBE y no puede viajar para ir a trabajar, ¿no? Y esa es la barbarie del capitalismo. Y no es que te prometen que en el futuro va a ser distinto. El mundo capitalista en el que vivimos ha avanzado en la precarización del trabajo y en hacer la vida más difícil para la mayoría trabajadora. Y lo han hecho muy perversamente porque le dicen modernización laboral a la regresión en las condiciones de vida de la clase trabajadora, ¿no? Y regresión significa eso, que más tiempo estás haciendo una tarea que no querés y que para lo que vos ves como lo vital, la vida, te queda cada vez menos resquicios, ¿no? Ese tiempito que tenés para decir, che, quiero disfrutar de esto. Y bueno, y el capitalismo nos lleva ahí. Un mundo dominado por un puñado de grandes magnates que sueñan con irse a otro planeta, si nos dejan el planeta lo suficientemente arruinado y tienen que salvarse, y ya hay películas, novelas de ciencia ficción que han graficado esto, ¿no?
los hiper mega millonarios construyendo otro mundo en otro lado y dejándonos un mundo de porquería al resto, sobreviviendo como podemos. Y del otro lado, insisto, una vida que es cada vez peor. Y esa vida cada vez peor es todavía peor en algunos lados si uno tiene que enfrentarse con lo más bárbaro entre la barbarie, que es el militarismo opresor, ¿no? El militarismo de las potencias colonialistas, imperialistas u opresoras. Están reduciendo Gaza a la nada. No solo han matado 42.000 personas, han destruido escuelas, han destruido las universidades, han destruido las viviendas, han destruido los hospitales, han arrasado. ¿Se acuerdan cuando, viendo la barbarie de la Guerra Civil Española, ¿no?, pensábamos en el Guernica, ¿no? Pensábamos en esa imagen tan terrible de la destrucción total? O veíamos en la Segunda Guerra Mundial la destrucción total de varias ciudades, ¿no? A diferencia de la Primera Guerra, la Segunda se caracteriza por el ataque a las poblaciones civiles, los bombardeos indiscriminados sobre las poblaciones civiles, las masacres generalizadas sobre las poblaciones civiles, no solo de las potencias que perdieron, que cometieron el genocidio del pueblo judío, de los gitanos, de los comunistas, los nazis, la barbarie de Japón en la conquista de China, terrible, con un salvajismo brutal sobre la población china, sino la de las potencias vencedoras. Estados Unidos quemando Tokio y luego tirando las bombas atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima, uno de los actos más criminales de la historia de la humanidad. El bombardeo de las ciudades alemanas sobre la población civil que había tenido que soportar al nazismo bajo la idea de la culpabilidad colectiva, ¿no? Bueno, esas escenas hoy están ocurriendo en vivo y directo con el Estado de Israel, con las armas que le provee los Estados Unidos, los Estados europeos, tratando de borrar a Gaza del mapa y tratando de hacer que la población gazatí se tenga que ir de su territorio porque no le quede otra, ¿no? Y ahora bombardeando el Líbano, asesinando a población civil en un acto de terrorismo generalizado y con la hipocresía de acusar de terroristas a todos los que resisten esa barbarie que se está aplicando, ¿no?, para sostener una política, insisto, brutalmente colonialista. Entonces digo, en ese mundo de barbarie, ofrecer una alternativa de futuro es muy importante, es muy relevante. Y yo coincido que a 25 años, que se van a cumplir ahora en noviembre de la caída del muro de Berlín, nosotros podemos disputar el sentido del comunismo y decir por qué mundo apostamos, por qué sociedad apostamos. Y me parece que eso lo tenemos que mostrar claramente. Y eso lo hacemos en rivalidad con la derecha, que te dice que esto es lo único que podés vivir y a lo sumo trata de generar una ilusión en la salida individual, que es entendible porque una parte de la juventud se ilusionó con eso. Obviamente, cuando uno no tiene una expectativa en una salida colectiva y va viviendo cada vez peor, bueno, lo que surge son salidas individuales. Las apuestas, los pibes jugando todo el tiempo a ver si zafan y logran salir de la miseria cotidiana con algún golpe de suerte. Me uno a un grupo narco a ver si también me salvo. O pienso en la expectativa de la salida individual que me promete Milei. Me voy a hacer un emprendedor, que me va a ir bien, lo que gano ahora en pesos voy a ganar en dólares. Bueno, las ficciones que llevaron esa idea, pero porque no estaba la expectativa de la salida colectiva. Obviamente, si gran parte de la juventud ya labura precarizada, sin derechos, las centrales sindicales, los sindicatos los dejaron librados a su suerte, y ahí no defiendo derechos, entonces no hay salida colectiva, hago la apuesta por la salida individual, y ahora empezamos a ver la vuelta de esa apuesta individual. La frustración, por lo menos de un sector, con que eso me iba a permitir vivir mejor, y no estás viviendo mejor, estás viviendo peor. Ya estabas mal, pero ahora estás peor. Tenés que saltar del tren todos los días. Y algunos lo justificarán un tiempo más, pero a medida que eso no se resuelve, eso está irresuelto, ¿no? Entonces, es interesante eso, porque
nosotros tenemos, si no hay sujeto colectivo que se mueva, lo nuestro tiene un aspecto de una apuesta de fe, ¿está bien? Cuando vos no ves un sujeto actuando por cambiar las cosas. Por eso la importancia de este movimiento que estamos viendo en la juventud. Porque es un sujeto que está actuando, que se está moviendo. Podemos decir, la apuesta a la lucha colectiva, la apuesta que ganando las calles transformamos las cosas. Bueno, cuando ese sujeto está en movimiento, ahí sí se puede pensar por izquierda. Seguramente a usted también les habrá dicho, ¿y por qué la izquierda no capitalizó la crisis del peronismo y se fue a la derecha? Bueno, en otra parte, entre otras cuestiones, porque hubo mucha pasividad después de la jornada de diciembre de 2017. Y es más fácil la salida mágica que va a favor de todos los sentidos comunes del sistema que la nuestra que contradice los sentidos comunes del sistema. Pero que cuando hay masas en movimiento, esa contradicción se vuelve mucho más fácil de explicar. ¿Qué es el comunismo? ¿Y qué sería empezar a construir el comunismo? Cientos de asambleas, reuniones como esta, donde pensemos cómo organizar la sociedad. No que te la piensen de arriba hacia abajo, como se hace, sino que todo el pueblo trabajador delibere cómo planificar democráticamente la economía. Hoy los medios técnicos para eso son infinitos, los que heredamos del capitalismo, los que nos podemos apropiar, pero que ellos se apropiaron antes, pues fueron producto del saber colectivo, del saber socializado. No es que vino un genio y lo inventó, sino que se apropió de todos esos saberes que producimos, que circulan socialmente y ellos lo usan para su ganancia. Bueno, eso apropiado por nosotros para ayudar a la deliberación colectiva, a la verdadera democracia, ¿no? El pueblo deliberando, discutiendo, la clase trabajadora pensando cómo organizar esto, claro, y lo organizaríamos distinto. No haríamos 2 millones de viviendas para que no viva nadie. Es irracional este sistema, es ridículo. Si es que llegamos al futuro socialista, miraremos el pasado y nos agarraremos la cabeza de decir, che, ¿cómo se podía hacer esto? ¿Cómo podía ser esa inhumanidad de tener gente durmiendo en la calle y 2 millones de viviendas donde no había nadie? Pero es ridículo. O comida tirada y vamos a salir caminando por acá y vamos a ver la gente revolviendo la basura. Es irracional. Es irracional. No tiene sentido. Entonces, ponerle racionalidad a la organización de la economía, bueno, es una de las tareas del socialismo, del comunismo, y decir que eso se puede hacer. No es que nosotros estamos planteando algo que no hay condiciones materiales para hacerlo. Hay condiciones para trabajar muchas menos horas. Keynes mismo había pensado que para esta época, ¿no? Para el 2030 creo que afirmaba, por ahí lo veo a Esteban Mercatante, que me corrija si me equivoco en el año, pero creo que había hecho su proyección utópica, íbamos a trabajar muy poquitas horas, ¿no? ¿Y qué tenía de cierto lo que veía Keynes? Decía, bueno, sigue el desarrollo tecnológico, claro, cada vez más productividad el trabajo, hace falta menos tiempo para producir lo mismo, la jornada laboral va a ser muy pequeña. Pero, a pesar de lo que dice Milei, Keynes no era marxista, entonces no veía que había un pequeño obstáculo para que eso se materialice, las relaciones de producción capitalista. O sea, para que lo que Keynes proyectaba se dé, que trabajemos muchas menos horas y tengamos tiempo libre para desarrollar nuestra subjetividad, para el ejercicio real de la libertad, hacía falta expropiar a los capitalistas, la planificación democrática, etcétera, y que los desarrollos científico-tecnológicos estén en función de satisfacer las necesidades sociales y no de multiplicar la explotación de la clase trabajadora por parte del capital, que es para lo que utiliza el capital la tecnología. O sea, para multiplicar la explotación, la forma de segregación de la clase trabajadora, etcétera, ¿no? La regresión social que implica la precarización se hace utilizando recursos tecnológicos de avanzada. O las bombas, la destrucción, ¿no? Recursos tecnológicos de avanzada. Se está barriendo la humanidad con lo más avanzado de la ciencia moderna. Piensen en esa paradoja. Entonces, bueno, lo nuestro es efectivamente una apuesta, es una apuesta por el futuro, es una apuesta, obvio, primero por convencer a los que están pensando en una alternativa política, ¿no? Y convencer de dos cosas. Una cuestión la decía Ariel, y coincido plenamente, que puede estar también agotándose la idea del mal menor, o por lo menos ahí tenemos una batalla, es una disputa abierta.
la ganaremos, la perderemos, no sabemos, pero viene habiendo una experiencia, ¿no? El mal menor primero en Argentina era Scioli, ministro hoy libertario, ¿no? Ayer estaba en la asamblea de Social y cantaban los peronistas y yo le decía a los compañeros, cántenle ustedes Scioli, 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 ¿no? Después fue Alberto. Massa, que ahora está en un fondo buitre, muy combativo. Está combatiendo a Milei, trabajando con un fondo buitre. Y entonces uno ve hoy el debate en el que estamos y tenemos una derecha cruel, brutal, a la cual hay que enfrentar con todas nuestras fuerzas, en cada uno de los terrenos que podamos y estamos, me parece, de la izquierda tratando de hacer ese esfuerzo, no le hemos dado esto a Milei, nada, lo combatimos todo el tiempo desde el primer momento, muchas veces en soledad cuando otros especulaban que había que guardarse, no es el tiempo, la gente, la gente quiere estar a la derecha, hay que batallarla en todos los terrenos, ideológicos, políticos, en las calles. Pero hay que ir viendo qué le oponemos a esta derecha. Porque si uno ve el debate en los medios de comunicación, los que están en contra de Milei ya están diciendo, vamos desde Larreta y hasta Miriam Bregman, dicen ellos. Nos quieren meter a nosotros hasta Larreta y reeditar Alberto Fernández, encontrar algún otro Alberto Fernández que haga y volver otra vez a lo mismo, ¿no? Más a la derecha, diría yo, porque la conclusión que ha sacado el kirchnerismo, la conclusión a fondo, profunda, que la expresa, y en ese sentido uno no puede hacerse el distraído, es lo que escribe, lo que dice, es que ellos caracterizan, Milei está porque la sociedad se hizo derecha, entonces nosotros no tenemos que hacer más derecha. Y la agenda que pone es una agenda, todo lo que vinieron haciendo hasta ahora, pero más a la derecha, aceptándole todos los supuestos a Milei, de que hay que darle beneficio a las grandes exportadoras, y por eso hubo un RIGI nacional. Yo a veces me agarraba la cabeza porque los escuchaba en el debate parlamentario sobre el RIGI a los diputados del peronismo. El RIGI es lo peor, el RIGI es la entrega. Kicillof hizo votar un RIGI en la provincia de Buenos Aires, que se llama casi igual, régimen de incentivo grandes inversores, que le perdona los impuestos provinciales, no solo los nacionales, que ya le perdonó el RIGI, también. Es decir, que el gran invento, las nuevas canciones, ¿qué es la nueva canción? La canción beneficio a los empresarios y si le va bien a los empresarios a todos nos va a ir mejor. Entonces, frente a eso, digo, nosotros tenemos obviamente un desafío. Plantear el horizonte comunista es también ver si avanzamos en la herramienta para pelear por ese horizonte y para pelear por las mentes de que lo que tenemos planteado políticamente es efectivamente construir una gran izquierda que se plantee la revolución social, un gobierno de las y los trabajadores y enterrar al capitalismo. Y eso necesitamos una fuerza colectiva que crea que luchar por eso es una tarea ineludible. Es efectivamente frenar la barbarie capitalista, evitar la decadencia de todas las formas de crisis que muestra este sistema, pero yo creo que falta el convencimiento de que hay que pelear por eso y no ser el sector de presión sobre el peronismo, que es lo que cree una gran parte de la izquierda. Nosotros en Argentina hemos logrado que el significado izquierda esté asociado bastante con la izquierda revolucionaria, aunque una parte de la sociedad dice Cristina es la izquierda, ¿está bien? Pero Cristina todos los días dice, no, yo soy peronista, no soy de izquierda, ¿está bien? Y dice la verdad, es una dirigente muy importante del peronismo, la más importante que tiene el peronismo, aunque ahora ha perdido parte de su predicamento. Y también dice frecuentemente que el capitalismo mostró su superioridad y que es el único sistema al que podemos apostar. Paradójicamente, una parte de la población que se dice de izquierda vino apostando ahí y no creía que podíamos de alguna manera construir algo desde la izquierda, ¿no? Entonces, quizá el agotamiento con la lógica del mal menor, el ver el hecho de que detrás de esa aspiración del mal menor se especula y no se le termina dando funcionarios a Milei, etcétera, etcétera,
ayude a que toda una parte de la izquierda, que todavía no se convenció que hay que pelear por las ideas de izquierda, pelee por esas ideas de izquierda. Y a la vez que una parte que no está convencido de eso, pero que no hace esa apuesta de apostar una voluntad colectiva, la apueste, se active, ¿no? Se active. Y en la intelectualidad eso es una parte de un debate, porque hay una parte importante de la intelectualidad marxista que, como bien decía Lucía, está en su práctica individual, aporta a la producción de ideas y aporta y hace aportes muy interesantes, importantes, para debatir, para aportar al conocimiento, etcétera, etcétera, pero está subsumida de alguna forma en la lógica de lo que el mundo académico deja. Y su producción de conocimiento, creo yo, tendría una utilidad enorme también, apostando, pensando por ver cómo subvertir este orden social. Y la subversión de este orden social no lo vamos a hacer ninguno de nosotros individualmente, por mayores o menores virtudes que se puedan tener. Eso lo logramos como un cambio colectivo y logramos constituir esa herramienta colectiva para hacer esa transformación social, o esa transformación social no tendrá lugar. Yo estoy plenamente convencido que eso es así. Ni que el capitalismo se va a caer automáticamente y se va a autodestruir. Entonces, ahí hay un tema para darle vuelta, porque, a mi entender, si todo ese capital instalado de conocimiento crítico se instala como una voluntad de transformación colectiva, yo creo que puede ser un salto muy importante y me parece que la Asamblea de Intelectuales es un paso. Muchos de esos compañeros estaban, uno acá, otro allá, apuesta, ¿no? Y ahora hay una reflexión común, y esa reflexión común es muy importante, es muy importante. Y esa reflexión común es también a partir de una acumulación política que hemos tenido la izquierda anticapitalista en este país, que nos permite disputar el sentido de lo que es el comunismo, disputar el sentido de esa palabra. En otros lados, digo, hay izquierdas que reivindican el estalinismo, acá en Brasil, en España, incluso que han ganado cierto peso en contraposición a la extrema derecha, y nosotros tenemos el desafío de que esto que es acá, que es una izquierda que no es estalinista, que no es burocrática, que apuesta a la organización por abajo, que apuesta a un socialismo desde abajo, sea la que ponga la impronta a la izquierda en nuestro país y en el mundo. Porque efectivamente, yo milito desde que milito para lograr una sociedad basada en la libertad humana, no para un burócrata que venga a oprimir. Por suerte, cuando desperté a mi vida política, me molestaba mucho que el Partido Comunista tenía unas pintadas por el gobierno cívico-militar a la salida de la dictadura, todavía, y desde ahí me hice antiestalinista, ¿no? Por suerte, desde chiquito. Y nunca me gustó el estalinismo, etcétera, y primero más emocionalmente, sentimentalmente y luego más conscientemente, bueno, me hice trotskista y de la tradición antiestalinista para construir otra cosa, ¿no? Para construir insisto, pensar en el socialismo, en el comunismo, pero como verdaderamente la consecución de esa perspectiva de conquistar la libertad humana. Dos cosas más y termino. El mundo en el que estamos, efectivamente, es un mundo mucho más tumultuoso. Desde el 2008, la crisis de Lehman, etcétera, etcétera, ha vuelto el mundo mucho más convulsivo, tumultuoso, cambiante. Es un momento donde las cosas pueden ir para acá o pueden ir para allá. Y eso es, me parece, lo que tenemos que tener en la cabeza. Porque no es que, a ver, este gobierno de derecha se puede asentar y puede pasar si nos da derrota en la lucha de clases. Pero también puede volar por el aire y dar lugar a un levantamiento, una nueva rebelión popular, una revolución social. Eso está abierto en la perspectiva. ¿Milei puede desatar una revolución social? Puede. Quizá sí, quizá no. Pero no es que está definido que por 10 años estamos en una situación defensiva y solo podemos aspirar. No, es una pelea que está ahí dando vuelta. Porque si vemos lo que viene pasando en el mundo más tumultuoso, viene siendo que efectivamente tenemos crisis importantes, algunas generadas por la propia dinámica de la economía capitalista y otras por fenómenos exógenos, o parcialmente, digo, entre comillas, como fue la pandemia, ¿no?
Tenemos guerras, una guerra en el corazón de Europa, una política cada vez más proteccionista de los estados, disputas político-militares entre los grandes estados por esferas de influencia. O sea, ese mundo abierto donde todos se conectan, eso es una fábula que tiene Milei porque el mundo va hacia otro lado, ¿no? Y cada vez son más, y Estados Unidos es hiperproteccionista y le pone aranceles a todo. Y Trump dijo el otro día, si tengo que poner el 200% de arancel, le pongo 200%. Y a eso quieren cambiar el Tratado de Libre Comercio de las Américas, la segunda versión, diciendo que no, que los chinos ahora se van a México, entonces se disfrazan de mexicano y nos venden los productos igual. Y no, entonces le voy a poner arancel a todo. Y acá Milei dice, abramos, no, destruyamos todo, que venga. Bueno, es un mundo de fantasía, no es la verdad de lo que pasa. Digo, nosotros hablamos sensatamente de lo que pasa. Che, el mundo es un lío, se están peleando por hegemonía, ojo, están fortaleciendo los presupuestos militares, miren que esto se viene jodida si no logramos poner el freno de emergencia y una revolución no cambia esto, se viene un mundo jodido para la humanidad, no solo para nosotros en Argentina. Pero podemos quizás frenarlo. Y crisis, guerras, y hubo muchas rebeliones populares. No es que solo hubo cosas de derecha y nada. Hemos visto, si yo tomo los últimos 6, 7 años, muchas rebeliones populares. Ahora, esas rebeliones no se transformaron en revolución, en ningún caso. Dieron lugar a cambios de estado de ánimo, a cambios de gobierno, a que se reciclen formas políticas, a distintos movimientos de izquierda reformista, que se contentaban con lograr el cambio institucional para que las cosas no cambien demasiado. Hasta ahora dio para eso. Pero, ¿por qué no van a dar algo más? ¿Por qué esos momentos donde las masas rompen la pasividad, rompen la resignación y ganan las calles, no pueden abonar a una idea de un cambio de conjunto? Y bueno, nosotros no sabemos si eso se va a dar o no. Puede ocurrir, puede no ocurrir. Pero sí tenemos una obligación política, que es tratar de ir construyendo la voluntad colectiva que, si eso ocurre, pueda jugar un papel político importante. Insisto, más allá de circunstancias electorales, ¿no? Les voy a dar un ejemplo al revés para entender los problemas que podemos tener pero que no nos interesarían. Milei dijo que él ganó de carambola, ¿no? Dijo, yo gané de carambola la elección. Tiene razón, ganó de carambola. Hizo un poquito acá, Villale, ganó de pedo. Con mucho apoyo, pero tuvo mucha suerte, casualidad. Le salió un poco mal, le hicieron el lío con la nafta masa cuando empezaba, el desabastecimiento, antes al otro. Tuvo una carambola, le iba mal en toda la elección provincial, pero las condiciones de la crisis económica, de aplicar el plan del FMI del gobierno anterior, facilitaron su tarea, se peleó Bullrich con el otro, logró una carambola. Bueno, nosotros en Jujuy, en el 2021, sacamos el 21% de los votos, ¿no? Imagínense si por una carambola ganaba Vilca la gobernación de Jujuy. Bueno, los problemas de Milei de ganar de carambola, ¿qué se ve? Que no tiene una fuerza propia, tiene que improvisar, pero ¿cómo reemplaza eso? Bueno, los cuadros de la burguesía se le pasan a Milei, ¿no? Nosotros, una carambola, volamos por el aire a los 3 días, porque no, los cuadros de la burguesía no se pasan a la izquierda, ¿se entiende? Entonces, si hay una oportunidad que se abra, que las condiciones político-económicas, necesitamos tener una fuerza militante organizada, con convicción de lo que quiere hacer, con la perspectiva de lo que quiere hacer, de la transformación de la sociedad. Y eso, digo, supóngase que hay un proceso de transformación social, que las masas lo ven. Bueno, eso necesita cuadro, militancia, organización, estrategia, para que no nos derroten ante esa voluntad que se va construyendo. Entonces, hay un desafío ahí muy importante porque puede darse eso. Ayer estábamos en una conversación con Ariel y Facundo, que lo veo por allá en un programa de LID,
y Ariel decía una cosa, bueno, vamos para un tiempo largo, ¿no? En una reflexión quizá, yo le decía, largo o corto veremos, ¿no? Porque me parece que yo creo que efectivamente hay un mundo convulsionado y realidades tumultuosas que pueden hacer que estemos mucho peor de lo que estamos todavía o pueden dar lugar a saltos en los procesos de rebelión social y abrir el camino a una transformación diferente. Entonces, me parece que lo tenemos que hacer pensándolo desde ahí. La derecha tiene punto de apoyo, tiene, obviamente, pero nosotros también. Nosotros también, no es que no hay nada. Hay pequeños datos también de que una parte de lo que se defraudó del kirchnerismo no es que quiere ir más a la derecha, no comparte eso, quiere ir más a la izquierda. En algunas elecciones de fábrica que acaba de haber, muestra que eso, por ejemplo, en la fábrica Kraft, nosotros habíamos sacado en la última elección el 21%, ahora sacamos el 43%. No ganamos la interna porque se unieron las otras dos listas. Pero esos trabajadores, cuando votan a los troscos en la fábrica, con la campaña que le hacen, si votan a la izquierda van a echar a todo y todo, es porque están viendo que quieren radicalizar, no ser más contemplativos. Lo mismo en el Astillero Río Santiago, la lista de oposición perdió por 50 votos, 1000 y pico a 1000 y pico, no más, la lista negra. Bueno, cuando esos trabajadores de esa fábrica votan eso, es que están diciendo, che, hay que ir más contra los patrones, hay que votar a los más combativos. Cuando yo ya he visto 10 encuestas, 10, donde de imagen de dirigentes políticos, y cuando se mide la oposición, Miriam Bregman está entre las 4 que más imagen positiva tienen, entre el 29 y el 39. He visto según la encuesta que vi. Igual o hasta mejor que Cristina Fernández de Kirchner. En la respuesta, imagen positiva, no mide voto, mide imagen. Bueno, jamás un dirigente de la izquierda revolucionaria de este país tenía semejante nivel de imagen positiva en la población, jamás. Lo que más se había tenido era el 17, 18, de imagen positiva. Gente que te ve bien, que dice, qué bien. Y eso, más allá de las virtudes de Miriam, es una tendencia a que se ve a la izquierda bien. Una parte que a lo mejor después te puede votar o no, porque pueden pasar muchas cosas, pero que nosotros dialogamos con un amplio sector de masas que ve que el fracaso del peronismo no es, como le dicen sus dirigentes, por no haber sido suficientemente de derecha, sino por no haberse enfrentado con los poderes dominantes, que es por lo que nos ven bien a nosotros, los que decimos que hay que enfrentarse con los poderes dominantes, con el FMI, con las grandes empresas, que no se come, que a la tele van a hablar de Galperín y después en el Congreso le votan la exención impositiva a Galperín. Todos, hasta los diputados de Grabois, en la pandemia. Todos le votaron la exención impositiva a Galperín. Todos. A un tipo que se va a vivir a Uruguay para no pagarte impuestos, es hipermillonario, su empresa tiene balance súper favorable y le damos exención impositiva, pero es delirante. Bueno, no lo hizo solo Milei, el PRO, etcétera, lo hizo todo el peronismo, le votó eso. O arrastrarse ante el FMI. Arrastrarse ante que no hay futuro para el país si no es siguiendo lo que el FMI le dice. Festejan ahora lo de la sobretasa, 450 millones de dólares sobre 20.000 que vamos a pagar el año que viene. Mejor pagar 450 menos que no, pero esa es la gran cruzada que tuvieron, la sobretasa con el FMI. Escúchenme, en Kenia se rebelaron, lo echaron al FMI a patadas. Le quisieron aplicar un plan del FMI, no pudieron aplicarlo en Kenia. Bueno, nosotros la rebeldía que tenemos que generar es para echar al FMI a patadas y esa deuda no pagarla, obviamente. Para terminar, muy auspicioso que estemos discutiendo el comunismo, muy auspicioso, muy necesario que seamos orgullosamente comunistas, muy necesario. Vi la otra vez una película que me emocionó el final, la última de Nanni Moretti, no sé si la vieron, ¿no? Pensando que había otra salida para los comunistas italianos después de la Revolución Húngara que haberse resignado, y ese final donde desfilan los comunistas rebelados contra el estalinismo con las banderas de Trotsky, que digo, de los que ven la película, algunos sabemos de quién era ese señor con pinta de ruso que estaba ahí
en unas banderas y un montón de personajes de sus películas, pero mostrando esa expectativa de que frente a la debacle final, el futuro es ese. Es un comunismo liberado del estalinismo, ¿no? Un comunismo que puede hablar en los términos de pensar un futuro mucho mejor para la humanidad, ¿no? Y bueno, y creo que eso lo tenemos que disputar. Y con muchos compañeros y compañeras que venían apostando por otra cosa, por el mal menor, etcétera, que lo veían ahí, creo que tenemos para ofrecer una perspectiva de lucha que implica efectivamente poderle dar una salida a las encrucijadas de nuestra época, ¿no? Bueno, sigamos reflexionando, sigamos conversando, sigamos discutiendo, sigamos pensando, sigamos actuando, sigamos luchando y bueno, a derrotar ahora a Milei en esta pelea concreta que tenemos. Le podemos arrancar el aumento acá para las universidades, pero sobre todo darle una derrota política, ¿no? Que va más allá de los salarios que podamos mejorar, pero que es muy importante. No nos comamos todo lo que nos tiran para resignarnos, que no se puede, que la derecha. Son mucho más débiles de los que pensamos si tenemos la convicción que los podemos derrotar y enfrentar. Hay mucha gente que como no lo quiere enfrentar a Milei y quiere acomodarse a Milei, nos dice que no podemos pelear contra Milei. Y lo presentan, oh, terrible. Mire, yo lo veo ahí en el Congreso, son gente increíble. Gente increíble porque tiene billetera, compra un peronista de acá, un radical de allá, bueno. Pero son gente increíble, son gente increíble. Una cosa no me quería olvidar, perdón. Vieron que hicimos chat PTS, ¿no? Bueno, lo hicieron compañeros, programadores del nuestro, algo que no tiene ningún diario burgués, que trabajan con las herramientas de la inteligencia artificial dada, pero no tienen nada parecido. Nada igual. Eso les hubiese llevado meses producirlo con un despliegue enorme. ¿Qué quiero decir con esto? Que la capacidad militante puesta en función de un objetivo puede hacer muchas veces maravillas. Tengamos la plena convicción que nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro conocimiento puesto en función de la transformación social, efectivamente puede hacer maravillas. Ellos trabajan, pagan, compran voluntades para mantener este sistema de explotación, ¿no? Para regodearse con que unos tengan los bolsillos llenos por un montón de generaciones y hasta festejando que despiden gente a las calles, que la matan de hambre, que no, insisto, que no se puede comprar un remedio, que hay que optar entre comer o curarse, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la convicción que es para lo contrario. Así que, bueno, fuerza, compañera, compañeros, y muchas gracias por estar hoy acá conversando un rato. Bueno, muchas gracias de nuevo a los tres por las intervenciones, a todos los que están acá también y se quedaron hasta este momento, a pesar del partido de Argentina, que parece que ahí acaba de meter un gol, como nos avisó el vecino. Pero, bueno, no, si les parece, hacemos una breve ronda de preguntas o intervenciones, reflexiones, si alguien quiere acercarse al micrófono o se lo acercamos. No se agolpen para las preguntas, pueden hacer todos. Allá hay una. ¿Te querés acercar? Porque no tenemos inalámbrico. Bueno. Una pregunta para el diputado. A usted. Gracias por estar acá. ¿Cuál sería? Sí, porque, o sea, les pedimos a todos los que se animen a hacer la pregunta por el micrófono para que pueda quedar grabado. Así sale toda la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias, diputado, por estar acá, por dar la charla, a los demás oradores también. Yo le quería preguntar, por un futuro más inmediato, cuáles son los pasos que se puede dar desde su posición como diputado, justamente para ir dando pequeños avances por el tema este de que mucha gente le tiene este miedo al comunismo como un avance contra la Constitución, contra los derechos adquiridos, con este fantasma, ¿no?, del estalinismo, y
con todo el tema este de la expropiación, cómo se puede avanzar con lo que fue, por ejemplo, la más fallida, que fue Vicentín, y estos acercamientos más naturales. Gracias. Sí, si les parece hacemos varias y contestan todos juntos. Si alguien más quiere decir algo. ¿No? ¿Nadie? Allá, ¿te acercás? ¿Qué tal? Quería preguntar específicamente, se habló de que un objetivo inicial puede ser tratar de convencer a quienes están pensando en una alternativa o ofrecer como un norte o una utopía para acercar a esas personas. ¿Qué otras cosas, digo, desde la producción, desde la generación de nuevos proyectos se pueden presentar justamente como un modelo de, bueno, esto puede ser un ejemplo comunista? Gracias. ¿Alguien más o...? Vamos con esta, si no. Están todos tímidos. Bueno. ¿Quién quiere? Sí. Bueno, si les parece, hacemos una breve intervención cada uno y cerramos, ¿no? Salvo digo que alguien se quedó. Bueno, no, lo que dice, lo que pregunta el compañero, tiene dos registros. Hay un registro es, en las intervenciones que tenemos, tratar de difundir lo más que podamos nuestras ideas. Bueno, tratamos de hacerlo, lo haremos mejor, lo haremos peor, pero es el intento que tenemos. Y sobre todo, tratar de mostrar algo, que esto que llaman democracia y este sistema constitucional es profundamente antidemocrático. Milei ha tenido la virtud de poner esto en evidencia con lo que pasó con los dos vetos. Él, y esto yo lo dije en la intervención, el veto de diputados y luego en la de financiamiento universitario. No solo, si vos haces una encuesta en la sociedad y decís cuántos están con el veto a los jubilados, será un 15%, 20%. En la universidad lo mismo. Es una medida sumamente impopular y minoritaria la que tomó el gobierno. Pero no es solo una encuesta en la sociedad, no es solo si se hubiese hecho un plebiscito que Milei hubiese perdido, sino que en el propio Parlamento el veto jubilatorio salió 153 contra el veto y 87 a favor del veto. Una diferencia muy grande. Y sin embargo se sostuvo el veto. En el financiamiento universitario todavía la diferencia fue mayor, 159 a 85. Y sin embargo se sostuvo el veto. O sea, ¿qué idea de democracia puede ser una donde una minoría domina sobre la mayoría en la votación, permanentemente? O sea que este sistema constitucional le da facultades monárquicas al Poder Ejecutivo para gobernar a veto propio con solo tener un tercio del Parlamento. Y así podría gobernar permanentemente. O sea, aunque se le saquen leyes en contra, porque la presión popular lo pone, por ejemplo, el financiamiento universitario, nosotros presentamos el proyecto en abril antes de la marcha, que planteaba el aumento por inflación de los salarios, que no se pierda con la inflación. Ningún otro dictamen de los presentados tenía este punto. Ninguno. El del peronismo se acercaba, pero decía un aumento de salario proporcional, pero no daba y el de los radicales no lo nombraba. Después de la gran marcha del 23 de abril y de los paros que empezaron, y de que el gobierno no largaba nada, en la sesión que se debatió cambiaron e incorporaron el punto que estaba en nuestro dictamen. No diciéndolo, ¿no? Pero incorporaron el punto que era, ustedes leen los 4 que estaban en votación, el único que decía aumento de recuperación de la inflación y todo, era el nuestro, el de Frente de Izquierda. Y bueno, lo hicieron por presión. Y Milei vetó, compró los votos y logró una medida antidemocrática, constitucional, pero antidemocrática. ¿Y qué? ¿Nos vamos a resignar que así tiene que funcionar el orden político y social?
Es antidemocrático. Hay que barrer con el veto. Para eso necesitas una asamblea constituyente, obvio, claro. Desde ya. Pero lo primero es tener conciencia que esto que nos dicen, que es un régimen democrático, donde lo que se decide, la soberanía popular, es una estafa. Es una estafa. ¿Qué soberanía popular? Ni nada. Esta es la dictadura de la minoría. Tuviste 85 a 159 y ganaron los 85. Ah, mira vos. Mira vos cómo funcionan las cosas. Mira vos. Esto es, esa es la democracia capitalista, es la estafa de la idea de soberanía popular. Te hacen creer que como votás a los tipos que están ahí, lo que sucede es el reflejo de lo que el pueblo quiere. Y no es así. No es así. Entonces, ayudamos a esa experiencia, que hay que luchar por otra cosa, no por este régimen, sacrosanto régimen constitucional. Muy antidemocrático, aún en los elementos formales, que nosotros también tenemos que cuestionar como parte de nuestra crítica a todo este régimen social y político para que decida una minoría y que le da poderes de monarca al Poder Ejecutivo, que nosotros cuestionamos. Segundo, lo que planteaba el compañero, bueno, es tratar de hacer, a nosotros nos toca en particular estar ahí adentro para ayudar a la movilización popular y denunciar la podredumbre que tiene el régimen político. Lo haremos mejor, lo haremos peor, tratamos de hacerlo. Obvio, eso no quita que cuando podamos, le podemos dar golpes al gobierno, etcétera, se los demos. Pequeño golpe parlamentario, pero ahí no va a estar la transformación social. La transformación social es con millones en las calles. Y sin eso, por eso le daba el ejemplo de Vilca. Imagínense si te va bien en una elección y no hay millones en las calles. Y vos decís, es propio. Pero eso te lo tenés que bancar. Si no tenés fuerza social para bancar el expropio, no expropiás. ¿Se entiende? Digo por la pregunta. Para llevar a la expropiación, tenés que tener la clase trabajadora, los estudiantes movilizados, y es la única garantía de que podés tomar las medidas contra el poder dominante. Ahora, si eso está, podés hacer maravillas, podés cambiar toda la sociedad, podés organizar todo de nuevo. Lo que hoy se ve imposible se hace fácil. Insisto, lo que hoy se ve imposible se hace fácil, pero tenés que tener millones con esa voluntad de transformación social. Si la tenés, expropiás. Si no la tenés, no expropiás. Sencillo. Entonces, nuestro énfasis es siempre apuntar a la convicción de que la clase trabajadora, los estudiantes, el movimiento de mujeres, todo puede torcer el mundo cuando se decide a ganar las calles y a luchar. Sin lucha, esto no cambia. Insisto, sin lucha, esto no cambia. La revolución es el punto más avanzado de la lucha. Es cuando millones dicen, el poder lo tenemos que tener nosotros. El poder, nosotros que estamos en la calle tenemos que tener el poder, no ustedes. Y eso a veces en la historia ha pasado y puede volver a pasar. No es que estamos simplemente pronosticando algo que nunca ocurrió. En el siglo XX ocurrió varias veces. Después se burocratizaron, nacieron burocráticas, etc. Pero pasó muchas veces. Entonces, ¿por qué no puede volver a pasar? Bueno, en gran parte la dominación es resignarte a que no puede eso ocurrir, a que eso que dicen nunca va a pasar. No, pasó y puede pasar. Cuando esa voluntad colectiva está, lo imposible se vuelve posible. Lo extraordinario se vuelve cotidiano, ¿no? Esa es la idea de una época revolucionaria. Lo extraordinario se vuelve cotidiano. Bueno, entonces, no más que eso podemos hacer. Ayudar a que la gente tenga la convicción de tratar de vivir esos tiempos extraordinarios, ¿no? De que lo puede cambiar cuando se moviliza, cuando lucha, cuando se ve que son mayoría. Y termino con esto. Alexis de Tocqueville cuenta una anécdota en sus recuerdos de 1848, donde dice, él era miembro de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Constituyente, en medio de la Revolución en junio de 1848, y cuenta el terror de la burguesía frente al levantamiento proletario, ¿no? Dice, el que manejaba el carruaje, el que nos lustraba las botas, la persona que nos limpiaba, todos eran potenciales revolucionarios y nos veíamos solos, ¿no? Los burgueses. Bueno, eso pasa cuando el pueblo se levanta.
ellos son una minoría y la clase trabajadora, el pueblo es la gran mayoría. El punto es que el pueblo se dé cuenta que tiene esa fuerza, ¿no? Nuestro arte es tratar de lograr que las masas sean conscientes de su fuerza. Bueno, esperemos poder lograrlo. Muchas gracias. Bueno, yo solamente para cerrar también, porque ha sido un día muy, muy largo, y creo que además mucho de lo que dijo el Chipi contestaba a las preguntas de los compañeros, pero sí sobre todo en relación a la segunda pregunta. Cuando yo hablaba durante mi intervención de la necesidad de apropiarnos de lo mejor del conocimiento científico para ponerlo a funcionar en el marco de un proyecto político revolucionario, pensaba, por ejemplo, en algo que me es muy, muy sentido, que es el tema de los agrotóxicos, del modelo productivo agrícola intensivo en el centro del país, bueno, en esta parte del país, porque yo estudio la problemática de las fumigaciones en el entorno de las escuelas rurales. Y me pasa que muchas veces me preguntan, bueno, vos estudiás ese tema, haces la denuncia, ¿qué posibilidad hay de transformar el sistema productivo agrícola en otra cosa? Yo conozco muchas personas, muchos biólogos, biólogas, ingenieros agrónomos que se dedican a la agroecología, que tienen mucho conocimiento y muy sofisticado sobre cómo poner en marcha digamos, experiencias de producción agroecológica, pero que sin embargo nunca han pensado cómo sería poner en funcionamiento esas experiencias agroecológicas a una escala social general que sea capaz de alimentar a un país. Y por supuesto que nunca lo han pensado en el marco de un proceso que expropie la tierra cultivable de nuestro país y que ésta deje de ser propiedad privada y pase a ser propiedad colectiva, ¿no? Entonces, bueno, justamente creo que elaborar proyectos de ese tipo, donde quienes poseen un conocimiento técnico muy específico, pero que no lo han pensado desde matrices políticas diferentes, puedan aunar esfuerzos con quienes sí tenemos muchas veces esas convicciones políticas, esa tradición política, quienes estamos pensando en proyectos políticos revolucionarios, estamos pensando constantemente en la expropiación de los medios de producción, podamos también acercarnos a ese conocimiento científico, como digo, más específico, más concreto, más técnico. Bueno, de eso creo que se trata en gran medida lo que nos hemos propuesto, o por lo menos yo creo que debería ser una de las tareas de la Asamblea de Intelectuales. Por eso, algo que me olvidé de decir fue que tenemos pensado de aquí en más empezar a funcionar también en comisiones que aborden problemas, que aborden temas, que vayan produciendo elaboraciones de este tipo para abordar cuestiones más específicas, ¿no? Bueno, eso nada más. Muchas gracias. Hola. Bueno, va un poco a lo que venías diciendo recién, pero bueno, es más que nada cómo sería ese plan de articulación de articular justamente la ideología comunista puesta al servicio de esos conocimientos intelectuales. ¿Cómo se podría llevar adelante, o sea, en una posibilidad de llevarlo adelante, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ganar básicamente a los intelectuales, a los técnicos, a los científicos para nuestra causa política, ¿no? Es porque justamente lo que decía el Chipi es completamente cierto. Podemos tener
las mejores elaboraciones, los mejores proyectos, inclusive pensados en matrices políticas revolucionarias, que sin embargo, si no tenemos la fuerza de la sociedad, de millones movilizándose y convencidos de lo acertadas de nuestras ideas, no sirven de nada, ¿no? Así como ganar una elección sin movilización y sin lucha en la calle no tiene sentido, de la misma manera tener el conocimiento científico más sofisticado para que el día que vivamos en comunismo podamos llevar a cabo esos planes, tampoco tiene sentido sin organización y sin lucha, ¿no? Bueno, por supuesto que suscribo a lo que decía Chipi primero y lo que acaba de decir Lucía. Agrego un par de ideas más y nos podemos ir. Me parece que, por supuesto que es una preocupación muy legítima, ¿no? La pregunta, bueno, ¿cómo se haría tal cosa? ¿Cómo se haría tal otra? ¿Cómo se solucionaría tal problema? Y eso es muy importante pensarlo y estudiarlo con todo el rigor empírico, con todo el rigor metodológico, con todo el rigor epistemológico que sea necesario, pero eso es importante también articularlo con una perspectiva que no nos ponga corset. O sea, claro, uno piensa la transformación del agro argentino, una cosa es si yo lo pienso respetando la propiedad privada y el imperativo de la ganancia o no respetándolo. Entonces, ahí hay una articulación que debe combinar ambas cosas con igual de importancia. Tenemos que tener la mejor fotografía posible o la mejor película bien comprendida de la historia del agro y sus situaciones, sus condiciones, sus posibilidades, para que nos permita pensar qué políticas y qué transformaciones podemos hacer, de qué manera y en qué plazos, desde un punto de vista técnico, porque después hay otro problema, que algo puede ser técnicamente posible y ser inviable políticamente o inviable socialmente, ¿no? Tenemos que tener muy claro cuáles son los límites técnicos, porque los otros dependerán no del conocimiento, los otros dependerán de la organización y de la lucha, ¿sí? Pero lo que no puede ocurrir es que nos enfrentemos ante una situación donde tengas que hacerte responsable, por ejemplo, de gobernar un país y no sepas qué demonio hacer porque nadie de los tuyos lo ha estudiado debidamente. Así como pensamos en el caso del campo, vale para todo. Habrá que pensar, habrá que conocer muy bien las relaciones internacionales, ¿no? Conocer inclusive a todos los enemigos para saber también sus grietas, para ver si te podés recostar sobre uno o sobre otro o hasta qué punto o qué piensan, ¿no? Y así al infinito, ¿no? Cualquier problema social tenemos que tener gente que lo esté pensando, que lo piense bien y que en lo posible lo piense articulado a un proyecto revolucionario. Claro, lo que también hay que tener muy claro es que cualquier modificación parcial y pequeña, que ha sido una tentación muy grande en las últimas décadas por razones muy comprensibles, ¿no? Como cambiar el sistema nos queda tan lejos o parecía que estaba tan lejos o tan difícil o tan fuera de la mano, había una tentación muy típica que era, bueno, cambio lo que puedo cambiar, ¿no? Como si cambiándome a mí mismo cambio el mundo, o puedo cambiar, hacer la revolución sin tomar el poder, decía John Holloway, o mil ejemplos, ¿no? Ahora Bifo Berardi dice, hay que fugarse. Yo no sé a dónde estará pensando fugarse Bifo Berardi. Yo, que provengo de una de las regiones más de los márgenes de la sociedad capitalista. Yo vengo de una zona rural de la Patagonia, ¿no? La Patagonia debe ser una de las regiones menos pobladas del planeta y mis vecinos, no todos, pero algunos todavía utilizan yuntas de bueyes, ¿sí? Pero aún ahí el capitalismo ha colonizado todo, ¿sí? No hay una donde fugarse, no sé, a la punta de la Concagua nos podemos fugar. No hay salida individual, ni hay problemas locales. No hay soluciones locales para problemas que son globales. Y claro que es una consigna que puede ser simpática, pero que no resuelve nada, como se decía en los años 2000, ¿no? Algo así como luchar localmente, pensar globalmente. No, es necesario también luchar globalmente y también pensar globalmente y luchar en los dos niveles. A veces podemos más en uno, podemos más en otro y no habrá que descartarlo, pero el asunto es la articulación. No logramos nada construyendo una islita de agroecología en un mar de soja transgénica, ¿sí? Y digo, y cierro con esto, porque a veces las palabras también nos pueden despistar. Lo que ahora llamamos agroecología
es insólito, parece ridículo decirlo, pero es la agricultura de toda la vida. Porque lo que tenemos ahora es industria agraria, ¿no? Todos mis vecinos, bueno, vendrá el biólogo o la investigadora del CONICET y le dirá, usted es un agroecológico. Y esta gente se le va a matar de risa porque lo que hace es la agricultura de toda la vida. Ahora, el tema ahí es, y esto es otra discusión tremendamente compleja, es cómo articulamos la dimensión industrial, ineludible de una sociedad moderna, con otras dimensiones, como cómo se articula con la naturaleza. Hay que ver si la industrialización del agro fue una buena idea. Posiblemente no lo haya sido. También es difícil desarmar esa idea. La creación de megalópolis posiblemente no haya sido una buena idea, y esto estaba ancladísimo en la tradición marxista. Marx y Engels pensaban que el mundo del socialismo era un mundo que iba a tener que desurbanizar, ¿sí? Que las grandes megalópolis eran un problema. Y cierro con esta idea. Creo que una gran ventaja que tiene la tradición marxista contra todas las corrientes contemporáneas es lo que me gusta llamar nuestras reservas estratégicas. Hay muchos temas que ahora se han puesto sobre el candelero y que a veces inclusive nosotros no recordamos que la tradición marxista los pensó y los pensó muy bien. Por ejemplo, el de la desurbanización, claro que había sido un tema pensado y bien pensado. Ahora que, por ejemplo, en América Latina hubo una euforia y un furor, por otra parte, a mi juicio, muy acrítico sobre la posibilidad de estados plurinacionales, pues yo recuerdo el clásico de Bauer, escrito en 1902, que decía que más allá de la autodeterminación de los pueblos, que esa era una salida momentánea y un problema para futuro, que la solución real de este problema, del problema de los conflictos entre naciones o entre grupos étnicos, era del alcance que siglos atrás y todavía no consumado del todo, había llevado a la separación de la Iglesia y los estados. ¿Cómo se acabó con las guerras de religión? En la medida en que se acabó, y posiblemente estén volviendo, guarda con eso, separando en los estados laicos la religión del Estado. Bauer decía que una tarea del futuro, pero que había que comenzarla ya mismo, ¿no?, era separar la nación del Estado, que todo el mundo tuviera derechos ciudadanos en cualquier país, que por otra parte es una idea que viene de Kant, ¿sí? Algunos creen que se descubrió ahora o que a alguien se le ocurrió en la última media hora. No, en realidad son ideas viejísimas, que a veces las tenemos olvidadas. La tradición marxista está llena de ideas valiosísimas que algunas inclusive carecen de actualidad, porque algunas son problemas que tendríamos si tuviéramos que administrar una sociedad postrevolucionaria. Por ejemplo, estoy pensando en el famoso texto, famoso en alguna época, ¿sí?, de Rakowski, Christian Rakowski, Los peligros profesionales del poder, o tantísimas páginas de Trotsky sobre el problema de la administración del Estado y de la burocracia. Lo que pasa es que tenemos que también volver a reapropiarnos de la tradición revolucionaria, que a veces nos olvidamos porque aparecen espejitos de colores escritos en los últimos 5 minutos y parece que, bueno, ideas que son viejísimas se nos presentan como nuevas, muchas veces peor pensadas que en el pasado, ¿sí? Y ahí yo creo que en la medida en que tomemos coraje en el plano intelectual, perfectamente hay posibilidades de algo así como una ofensiva de los comunistas y los revolucionarios en el terreno de las ideas. Bueno, uy, tenés que saludar eso. Ahí, sí. No, bueno, gracias una vez más a todos los que se quedaron hasta acá. Invitarlos a ver el cronograma de las jornadas que está subido en La Izquierda Diario, en la parte de Ideas de Izquierda, que vamos a seguir actualizando el cronograma, cómo siguen las próximas charlas. Esta semana tenemos, bueno, otra el jueves, otra el viernes, después también continuarán, así que eso, invitarlos a que puedan participar de todas las distintas actividades que vamos a seguir impulsando desde la Asamblea Intelectuales Socialistas. Y bueno, por último, pedirles un favor, sobre todo a los más jóvenes, que ahora cuando
levantemos la actividad, por favor, entremos todas las sillas, ya que la toma la estamos autogestionando desde la facultad y bueno, necesitamos guardar todas las sillas una vez finalizadas las clases públicas y bueno, también este tipo de actividades. Así que muchas gracias y un aplauso para todos.